¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas y amigos y buena gente en general. Estamos de regreso para seguir con las reacciones a Dimash Kudaibergen y en esta ocasión vamos a regresar al programa de Virtuosos y vamos a hacer la reacción a la canción de Autumn Strong. Esta canción es muy significativa. Hay muchos a los que nos gusta más como Ikanaide en japonés. Hay muchos a los que les gusta más como Autumn Strong en chino. No sé, es una canción muy buena del señor Koji Tamaki. Que espero que algún día podamos disfrutar de un dueto Tamaki Kudaibergen interpretando este tema. El señor Tamaki de hecho ya lo felicitó a Dimash. Creo que, si no mal me equivoco, creo que cuando interpretó este tema en The Singer, el señor Tamaki le habló por teléfono y lo felicitó. O algo así más o menos recuerdo que pasó en esa época. Y fue bastante memorable y remarcable. Y es una gran canción. Vamos a ver qué es lo que hizo en el programa de Virtuosos. Y pues bueno, sin más preámbulos, Ático, cállate los ojos y dale play al video. Empieza como siempre muy suave. Me gusta la cadencia que tiene el ritmo de la canción. Es muy lenta, muy frágil, pero a la vez muy dolorosa. Y Dimash la empieza muy suave. Eso me encanta. No sé, fíjense que ahorita que Dimash le quedó viendo al pianista, noten esto, que se le queda viendo, no sé, Dimash, bueno, esto obviamente se lo da la experiencia de los años, de el tiempo, pero sí, cuando salió en Singer, obviamente cuando Dimash salió en Singer ya tenía mucha carrera por detrás, no es de que haya sido un novato o un donadie, sino que ya había ganado premios bastante importantes en Asia y en el este de Europa. Y ya mostraba un dominio del escenario bastante impresionante para su corta edad, porque pues tenía 20 años cuando participó en I Am Singer. 20, 22. 22 creo, iba a cumplir 23. Ya tenía, digo, de todas maneras es una edad muy corta. Y ya tenía un dominio del escenario bastante interesante. Ahorita, con esa mirada que le dio al pianista, me demostró que ya es un amo y señor del escenario. Es su segunda casa. Se siente como pez en el agua en ese ambiente. Y aparte domina muy bien la escena. Los músicos, fíjense con atención. Y cuando Dimash está cantando y los músicos no están tocando, se le quedan viendo como admirándolo, viendo todo lo que desarrolla, porque no nada más te la canta, sino que te lo transmite con movimientos. Vean ahí cómo se le queda viendo al pianista. Está dueño y señor del escenario. 放在身头，我要你记得我愿的承诺。不把相
这样站在风中，驱散都不用。Wow, ese cry que hizo ahí, ese quiebre en la voz que hizo, realmente parece que está llorando. Fíjense que la versión de El Señor Tamaki me gusta muchísimo porque es puro sentimiento, es una bola de emociones. Aparte que la canta de una manera muy impresionante, se ve que cuando la canta le duele. Y aquí Dimash está haciendo algo muy similar, está demostrando mucho dolor. Y aparte esta es una canción con el arreglo que le hicieron que ni pintada para el evento, para este concierto previo al concurso de virtuosos. No sé, es espectacular, me gusta mucho esta canción y la arreglaron de una manera impresionante. Ahorita me quedé pensando, ¿cómo se escuchará este tema cantado única y solamente con canto lírico en ópera? Con este arreglo musical, pero que sea todo con la impostación vocal, con el canto lírico. Se ha de oír impresionante. Se ha de escuchar muy, muy bien. Wow, esa guitarra. Fíjense que la guitarra que estoy escuchando ahí tiene una distorsión muy saturada. Se oye como esa vieja distorsión de las guitarras de rock de los años 70, muy al estilo Jimmy Page, muy al estilo Led Zeppelin. Es una distorsión, es un sonido sucio, muy saturado. No sé, tiene un sonido bastante interesante la distorsión de esa guitarra, porque no está emitiendo un sonido limpio, trae un efecto y es una distorsión muy, muy, muy rock de los 70s. Hay algo que noté bastante interesante, como que la guitarra y la sección de violines, cada quien va por su lado, intencionalmente. O sea, así es el arreglo musical. No sé, o sea, están llegando al mismo punto, pero por diferentes lados. No sé, está bastante interesante el arreglo musical del señor Schultz. Me gusta. Wow. 放在身头，我要你记得无言的承诺。不把相思顾，这把你伤痛，连这样站在。No sé, no sé, esta versión es espectacular. Yo creo que sin temor a equivocarme y sin lugar a dudas, creo que es la mejor versión que le he escuchado a Dimash de Autumn Strong. Sin lugar a dudas. La orquesta le da un nivel, le da una clase, le da una elegancia, le da un caché, le da una importancia, le da una solemnidad, le da un toque presidencial, un toque lujoso, un toque de copa de champán. No sé, esta versión, aparte de que es un Dimash más maduro, es un Dimash
Es que hay que llegar a este punto. Dimash ya no tiene que demostrarle nada a nadie. Dimash está más allá del bien y del mal. Aunque no me entregue el super agudo o el super whistle como en la de Daybreak que llegó al Re 8. No me importa porque es Dimash y sabe cómo me va a hacer el delivery o la entrega de la canción. Cómo él me lo quiere transmitir es la manera que... Es lo que a mí me gusta, cómo él me lo quiere transmitir. Sabemos que las capacidades que tiene. Y para los que somos seguidores y dears de Dimash, ya sabemos que puede hacer los super agudos y puede hacer los super graves. Y que en una canción no nos los deje ir como nos tiene acostumbrados, que casi siempre muestra la mayor parte de su rango vocal en un solo tema, durante muchos temas. Yo creo que es lo que le causa el hype a toda la gente. Pero si no lo hace, por ejemplo, ahorita si esta canción termina aquí y no me ha demostrado ni los super graves ni los super agudos, no me importa. La manera en que me lo está entregando, la música, su performance, todo es, híjole, es que es excepcional. No sé, vamos a la mitad de la canción. Falta la parte donde hace los adornos vocales, que yo creo que ahí es donde va a mostrar un poquito su rango y toda la delicadeza de su voz en esos agudos maravillosos. Pero aún así, si la canción termina aquí, yo quedo feliz, porque ya no me tiene que demostrar nada Dimash. Así me cante en una sola octava una canción, no me va a importar porque en esa sola octava va a ser magia. Porque no nada más me la va a entregar, no se me va a hacer monótono porque no me la va a cantar de una manera plana, todo con voz de pecho, sino que va a suavizar, va a matizar, va con el control de los volúmenes, el control del falsete, de la voz de pecho, de la voz de cabeza, todo en la misma escala. Y eso es lo que hace de Dimash que sea Dimash. Eso es lo que lo hace diferente a los demás. Aparte del rango inmenso que tiene, ¿no? Oh, wow. Wow, me gustó porque nos tiene acostumbrados que en esta parte empieza con una voz muy suave, como una balada. Hace una voz muy muy suave, unos arreglos muy al estilo Koji Tamaki. Una voz airosa en un falsete muy suavecito, muy lindo. Y aquí nos los empezó como si estuviera empezando a hacer un scat. El director, si se dan cuenta, el director desde que empezó a hacer sus adornos y Dimash lo volteó a ver, lo está viendo detalladamente porque yo imagino que ellos llegaran a un acuerdo de que Dimash le va a estar haciendo ademanes o gestos corporales para que sepa el director en dónde va a hacer sus cambios. Aparte de que ya tienen un ensayo previo, ¿no? Porque esto no está improvisado en el momento, esto ya es el seguimiento de una maqueta que se formó durante los ensayos. De todas maneras, el director ya se ha de haber puesto de acuerdo con Dimash para que él sepa que cuando Dimash haga ciertos movimientos o algo son señas para él, para que haga el cambio con la orquesta, o que sepa él mismo por dónde va Dimash para saber él por dónde llevar a la orquesta. Eso es muy interesante. Y ahora, esta manera de empezar el ska de Dimash a hacerlo solos con unas escalas muy del Medio Oriente se escucha bastante interesante. Me sorprendió porque nos tiene acostumbrados que siempre los empieza de la misma manera, sobre todo aquí, en esta canción. Que siempre, ya sea Autumn Strong o Seika Naide, siempre le empieza con una voz muy suave. Y aquí empezó a hacer como si fuera el ska de la canción de No. 只说你就サラララララエバラララララセボララララレアバララララレ Wow, bastante interesante, porque casi siempre, como les decía, nos tiene acostumbrados que en esta parte donde hace adornos vocales los alarga muchísimo.
Pero también tenemos que tomar mucho en cuenta algo. Este concierto de Singapur, este es un concierto antes del programa de Virtuosos, antes del concurso como tal. Esto fue grabado el año pasado, en el 2024. Para esta época, Dimash acababa de terminar una serie de conciertos, los últimos conciertos que hizo en octubre, noviembre creo. Y Dimash tenía la voz cansada. Yo imagino que no quiso adornar mucho para darle reposo a su voz, porque pues, viene del ajetreo de los conciertos que tuvo y está descansando la voz. Aparte los pequeños adornos que hizo con unas escalas muy del Medio Oriente me gustaron. Yo siento que fue le dio lo necesario a la canción. No necesitaba, otra vez vuelvo a lo mismo, no necesita sobresalir para ser espectacular. De lo poquito o mucho que te entregue, lo que importa es la manera en cómo te la entrega y la técnica con la que te la entrega, porque te transmite muchísimo, aunque sea con unas muy pocas notas. Demuestra mucho dolor en la voz. Wow. Wow, la termina con mucha tristeza, con mucha melancolía. No sé, me dolió esa última parte y luego cuando empezó el piano. Ojalá que algún día se nos haga un dueto Tamaki Kudaibergen. Wow. Bueno, ahí nos quedamos con esa imagen tan humilde de Dimash, agradeciéndole y presentando a la banda y al director. A la banda, no a la orquesta y al director. Y es algo increíble que tiene Dimash, que a todos nos encanta. La verdad, les voy a ser muy sinceros. Es la versión que más me gusta de Autumn Strong. Contando Autumn Strong y Kanaide. Es la versión que más me gusta de esta canción que ha interpretado Dimash. No sé, sentí el arreglo musical fue espectacular, me gustó muchísimo el detalle ese de la guitarra eléctrica con esa distorsión muy setentera, me gustó, me llamó la atención, no me lo esperaba la verdad. El crecimiento que le dio la sección de cuerdas a toda la canción fue brillante, fue cosa de genios. No sé, le dio mucho porte a la canción, le dio mucha elegancia, le dio mucha clase, le dio mucho estilo. Mató la balada para convertirla en una pieza casi clásica. O sea, es impresionante. La voz de Dimash, un Dimash que ya no necesita demostrarle nada a nadie. Un Dimash que me lo puede cantar todo en la misma octava, en 2 octavas, en 3 octavas, en 100 octavas. Y no me va a importar porque sé que me va a entregar algo espectacular. Me la adorne mucho, no me la adorne mucho, de todas maneras me gusta porque le entrega lo necesario. Muchas veces he oído comentarios de que a mucha gente no le gusta Dimash porque a veces da demasiado, o sea, como que satura la canción por querer demostrar su rango. En algunas ocasiones puedo estar de acuerdo, no en todas. Sobre todo hay que tomar en cuenta que Dimash tiene que demostrar sus virtudes, vamos a ponerlo de este lado, cuando está de por medio algo, un premio. Por ejemplo, que está en una competición, pues ahí sí se presta, ¿no? Para que demuestres todas tus habilidades, tus virtudes, tu rango, tu agilidad vocal y todo.
Pero ya en una presentación como esta, conociendo a Dimash, la calidad que tiene y todo eso, pues ya no es necesario, porque sabes que lo puede hacer. Y está demostrado con millones y millones de videos que hay en internet de todas las cualidades de Dimash, en varios canales de reacción, aquí en este canal del ático. No sé, digo, Dimash está más allá del bien y del mal. Sigue habiendo comentarios negativos hacia Dimash, hay comentarios positivos también, hay de todo. Yo solamente les puedo aconsejar de que cuando hoy escuchen comentarios negativos o algo, no les den importancia. Realmente es gente que tiene demasiado tiempo libre como para meterse a criticar o a molestar a alguien en internet y no saben qué hacer con su tiempo y dicen, voy a ver a quién molesto ahora, los famosos haters. Digo, no les den importancia, tomen las cosas como de quien vienen. A Dimash no le va a hacer ni bien, ni mejor ni peor que alguien lo critique. Como les digo, él ya no tiene que demostrarle nada a nadie. Y si te gusta, escúchalo. Si no te gusta, no lo escuches. Y ya. Simplemente eso. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimako, a Dico, a Dimash. Todos los días, de lunes a viernes. Y síganme dejando sus enlaces, sus recomendaciones, sus sugerencias para más reacciones a Dimash. O de cualquier tema que quieran en general. Si quieren escuchar otro cantante o otro artista. O ver, no sé, algún comercial que les guste. O una película, una serie. No sé, mostrarnos su país, alguna receta de cocina, algún video de terror, algún video de algo interesante, no sé, déjenme sus enlaces, sus sugerencias, sus comentarios, tanto aquí en YouTube como en Instagram, enlaces para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues ahora sí que no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio.